Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida al secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Qué honor que me hayan dado la oportunidad de invitarme y comunicarme con este gran público de este gran canal. No, al contrario, y no sabemos si sea milagro de que viene Mauricio o que sea que hay papa, ¿verdad? Pero regresó José Ángel Gutiérrez a este programa, nos da muchísimo gusto. No, hombre, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. Radio Noticias, José Ángel, muchas gracias, como cada miércoles esperamos. Y José Ángel nada más, Jorge Octavio Navarro, bienvenido. Muy emocionado, Ricardo. Estoy muy emocionado. Buenas Sí. noches, gracias. Es que a donde quiera que volteo veo el rostro de José Ángel, así de, ya regresó. Bueno, pues bienvenidos los tres. Y secretario, para platicar acerca de cómo arranca la administración en materia de movilidad, prácticamente es uno de los puntos más sensibles porque muchas de las promesas de campaña que ha hecho el gobernador Aristóteles Sandoval están centradas en la cartera que tú tomas. Eso debe ser, supongo, una gran responsabilidad, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que llegó el tiempo en que tenemos que meternos de lleno a la movilidad. Entender la parte de movilidad como algo que apoya a la productividad. Es decir, entre menos tiempo las personas pasen en sus vehículos, en el transporte público, haciendo trámites de movilidad, sin duda tiene que ver con una mejora en la productividad. Efectivamente, en los temas importantes de compromisos de campaña, tanto del presidente Enrique Peña Nieto como del señor gobernador Aristóteles Sandoval, hay temas de movilidad que son grandes compromisos, como es el transporte de tren ligero, que hemos venido trabajando desde que el gobernador era presidente municipal, haciendo las gestiones para los estudios del tren ligero desde hace un poco más de 3 años. Y bueno, ahora vemos más cerca el tema de construir una línea nueva y esta parte nos tiene muy entusiasmados y trabajando arduamente en este sentido. Una línea de tren ligero, 2 de BRT, según dijo el gobernador en su toma de posesión. Además, el transporte gratuito que pasará necesariamente por tu dependencia, pero otra cosa que es muy importante y que la gente está demandando ya, el reordenamiento de las rutas del transporte público. Sí, si me permiten, podemos platicar si quieren primero del tren ligero, abordamos un poquito y vamos platicando de los otros temas. También hablaría yo de la ampliación de la línea 1. Este es un tema que venimos trabajando desde el año pasado. Logramos que el FONADIN aprobara ya un recurso para Jalisco. El Consejo de Administración del FONADIN aprobó 400 millones para hacer un PPS, es decir, la participación privada, más la participación del gobierno del Estado, más la participación del gobierno federal para ampliar la línea 1. El FONADIN es una institución que pertenece a Banobras del gobierno federal y es un fondo de infraestructura que aprueba proyectos donde participa la iniciativa privada. Y en este sentido logramos presentar un proyecto, logramos que durante el periodo de transición se aprobara y tiene que ver con 2 temas fundamentales. La línea 1, la que va por la avenida Federalismo, de periférico a periférico, tiene un grado ya de saturación o muy cercano a tener el nivel de que las personas que lo utilizan lo llenen. Y en este sentido, el proyecto lo que incluye es ampliar los andenes. Hoy el tren ligero de la línea 1 tiene 2 carros o 2 vagones de ferrocarril y lo que vamos a hacer es que ampliaríamos los andenes para que cupieran 3 carros de ferrocarril. Es decir, lograríamos una ampliación de un poco más del 30% de la capacidad del tren ligero. Y adicionalmente haríamos una estación más en el norte de la línea, es decir, hacia el Auditorio Benito Juárez, y en este sentido lograríamos acercar a todas estas colonias que viven un poco más de 100,000 personas, les acercaríamos un poco más el acceso al tren ligero. En este sentido empezaríamos a trabajar tanto con los gobiernos municipales como con los diputados y el Congreso para poder hacer todos los trámites necesarios para que nos aprueben este tema y que podamos hacer una asociación pública privada o un PPS para hacer la licitación y que este mismo año
empiecen los trabajos de ampliación de la línea 1. Excelente la decisión de ampliarlo hacia las mesas en el municipio de Zapopan. La verdad es que se requiere transporte para aquella zona, urge. ¿No es el premio de consolación para Zapopan? Y por ende ya pensar que la línea 3 podría irse a Tlajomulco. Me parece que en estos temas lo que menos importa es la política. Lo que menos importa son los colores de los partidos políticos que gobiernan los municipios. Este es un tema eminentemente técnico. Tiene que ver con los aforos y con la cantidad de personas o de usuarios que tendría el tren. En el caso de la línea 3, después de una larga historia, gestionamos recursos en el 2010 que los pusieron en el presupuesto de egresos de la Federación y ante un bloqueo brutal no pudimos hacer que se realizaran los estudios. Igual lo hicimos en el 2011, también logramos recursos en el presupuesto de egresos de la Federación con el apoyo de la Cámara de Diputados, tampoco se logró, pero fue en el 2012 que por tercera ocasión y con una gran gestión del gobernador Aristóteles Sandoval, logramos que una vez más se pusieran recursos en el presupuesto de egresos de la Federación y finalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el área de la Dirección General de Infraestructura Ferroviaria, pudiera hacer la licitación de los estudios, mismos que se empezaron a hacer el año pasado. Y en este sentido hemos estado muy cerca tanto de la Secretaría de Comunicaciones como de las empresas que están realizando estos estudios. Los hemos estado viendo de manera puntual y esperaríamos el resultado de los estudios para anunciar el tema de la línea 3. Ahora que nos visitó el señor presidente Enrique Peña Nieto, confirmó el tema de manera pública, de que estamos trabajando en los proyectos ejecutivos y demás estudios que se requieren para que el gobierno federal pueda fondear un proyecto de esta naturaleza. Y los estudios presentan un avance de un poco más del 50% y una vez que estén los estudios los presentaremos a la opinión pública. En este momento me parecería poco útil el estar especulando sobre la línea 3 y esperaríamos a que terminen los estudios para poder presentarla a la opinión pública. Secretario, dos preguntas. En cuanto a la ampliación de la línea 1 hacia la zona del Auditorio Benito Juárez, si nos puede dar la cifra, ahí cuánto se va a invertir, porque entiendo que eso ya está definido. Y segundo, yo he dicho, porque somos varios los comunicadores que hemos recordado, cómo el sexenio pasado pues presentó un fracaso rotundo en materia de movilidad y en el principio del sexenio hubo un ofrecimiento del exgobernador Emilio González Márquez, no sé si fue muy ambicioso o lo dijo sin pensarlo dos veces. Lo que queremos es que la gente deje su vehículo particular y prefiera el transporte público. ¿Eso más o menos acomoda viendo pues que ahora quieren ponderar lo técnico sobre lo político o estamos todavía muy lejos de eso? Yo creo que la movilidad tiene que ver con muchísimos aspectos, no nomás el transporte público o los vehículos particulares o cualquier tema que mueva de una persona de un lugar a otro. Tiene que ver, en primer lugar, con los peatones, que alrededor del 30% de las personas que viven en Guadalajara se mueven de manera caminando, muchos para llevar sus hijos a la escuela, muchos para hacer las compras, muchas amas de casa, y es un tema que tiene que ver con la movilidad. También tiene que ver la movilidad, los vehículos particulares, que se mueven de un lugar a otro y a veces resulta complicado por el tema de las rutas, por el tema del número de personas que viajan en un vehículo, por la misma vocación de la persona que viaja en un vehículo, que se trasladara en el transporte público. Otro tema es el transporte público tanto urbano como masivo, las personas que se mueven en el tren, las personas que se mueven en el transporte público. Otro tema es el transporte de mercancías, es decir, todo lo que es la logística que tiene que ver con que surtan a las tiendas, a los almacenes, a los negocios, todo lo que tiene que ver con las mercancías que consumimos.
Otro tema es el transporte de los servicios, tanto públicos como privados. Es decir, los servicios que ofrecen de televisión por cable, los servicios en las casas de electricidad, más los servicios públicos de alumbrado público, de bacheo, de basura, las pipas que riegan la ciudad. Todo esto tiene que ver con la movilidad. Y en la medida que nosotros logremos ver la movilidad como un todo, en ese momento me parece que vamos a tener una mejor movilidad en la zona metropolitana y en las ciudades medias. Yo veo muy complicado el que si se le apuesta a una acción solo de movilidad, podamos tener los resultados esperados. Es decir, hay algunos temas mucho más mediáticos, como son el sistema del transporte urbano, que me parece que está feneciendo el actual sistema del transporte urbano porque no ha dado los resultados que la ciudadanía espera, pero tampoco está dando los resultados que los concesionarios o los permisionarios esperan en el término de ingresos. Entonces tenemos que tener un gran diálogo con las personas del transporte urbano para poder mejorar el sistema. Muy bien, te interrumpimos, Mauricio, porque tenemos que hacer una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de las cuestiones que tienen que ver con movilidad a propósito del inicio del nuevo gobierno y cuáles serán los derroteros que deberá tomar en esta materia. Regresamos, no se vayan, esto es Ángulos, el primer y único Infomagazine de la televisión en Jalisco. Volvemos.